Ahora les haré un video cortico para explicarles la solución de un ejercicio. Este es un ejercicio que tiene un poco de imaginación, es decir, quizás no ocurre así en la vida real, pero es para ayudarlos en otras soluciones, ¿sí? Acá a la derecha de la pantalla, disculpen, a la izquierda de la pantalla tenemos el enunciado del ejercicio. Cree un algoritmo en Trinket para resolver el siguiente problema. Se quiere saber si un contribuyente debe pagar impuestos o no al fisco para un año y para 2 años. Para ello se le debe solicitar al usuario el salario bruto. Entonces los impuestos a descontar mensualmente serán el 11%. Teniendo en cuenta un salario mínimo de 350,000 pesos al año, el contribuyente no debería pagarle al fisco si el valor de estos descuentos anuales es de 462,000 pesos. Y para los 2 años no debería pagarle al fisco si el valor de los descuentos es menor de 924,000 pesos. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que debemos implementar un algoritmo utilizando además el bloque repeat y así utilizar menos cantidad de bloques. ¿Qué es lo que debemos hacer? Comenzar analizando nuestro problema. Y como siempre les digo, si nosotros necesitamos pedirle algo al usuario, ese valor que nosotros le pedimos, necesitamos guardarlo en una variable, sí o sí. Por tanto, lo primero que nosotros vamos a hacer es crear la variable salario, ¿sí? Salario bruto. Ya tenemos esa variable creada y lo primero que hacer antes de que se nos olvide, vamos a dejar la pantalla dividida para poder ir viendo el enunciado también del ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a crear es el salario bruto y le vamos a pedir ese valor al usuario. Vamos a texto, buscamos el prompt, lo tenemos por acá abajo, y ¿qué le decimos? Es un tipo de dato numérico, lo cambiamos a número y le decimos ingrese el salario bruto. ¿Ya? Seguimos nuestro ejercicio. ¿Qué más nos están diciendo? Nos están diciendo que debemos conocer esos impuestos a pagar. Es un valor que nosotros vamos a calcular, ¿sí? Para un año, para 2 años, pero vamos a crear una única variable para, digamos, para un único año, ¿sí? Vamos a crear una única variable que me va a calcular el valor para ambos años. ¿Por qué? Porque la idea es utilizar la menor cantidad de bloques posible. Por tanto, no podemos crear una variable para un año y otra variable para otro año, sino una única variable para calcular esos impuestos. Entonces nos vamos a variable y podemos decir, por ejemplo, vamos a crear la variable impuestos a pagar. ¿Ya? Estos impuestos a pagar, como todas las variables, siempre la inicializamos en 0 para que no influya después en el resultado. La inicializamos en 0. Acá tenemos. Pero además, necesitamos, si se ven indistintamente, estamos hablando de años, pero nosotros sabemos que los descuentos se realizan mensualmente. Entonces nosotros debemos ver cómo calculamos esos meses mensualmente. Nosotros sabemos que un año es igual a 12 meses. Por tanto, el ciclo de nosotros no se va a ejecutar 12 meses, no se va a ejecutar 12 veces, no se va a ejecutar 24 veces, se va a ejecutar 2 veces. Entonces, ¿cómo yo logro, dado la cantidad de ejecuciones que se va a ejecutar mi ciclo? ¿Por qué 2 veces? Porque son 2 años, entonces lo vamos a ejecutar para 2 años, pero los impuestos los voy a calcular mensualmente. Entonces, ¿cómo yo los calculo mensualmente? Pueden haber varias soluciones. Una solución es calculando el porcentaje mensual, es decir, calculándole, vamos a suponer que es el 11% de 350 mensualmente, pero ese mensualmente después yo tengo que multiplicarlo por 12, ¿no? Porque son los 12 meses, pero es para un año. Y después yo tengo que calcularlo para 24 meses. ¿Cómo yo digo en la primera iteración que son 12 meses y como yo digo que en la segunda iteración son 24 meses? ¿Qué nosotros podemos hacer? Podemos crear una variable, digamos que acá es donde está un poco la trampilla, creamos una variable que sea años, ¿sí? La inicializamos, antes que nada la vamos a inicializar en 0, ¿ya? Y esta, nosotros sabemos, por ejemplo, que si nosotros queremos calcular 12 meses, nosotros podemos multiplicar 1 por 12, no pasa nada, 12 meses, pero ¿qué pasa si nosotros ya después, en la segunda iteración del ciclo, que sería para el año 2,
nosotros ya ahora vamos a multiplicar 2 por 12. Ya cuando nosotros multiplicamos 2 por 12, tenemos los 24 meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Se recuerdan cuando estábamos eh, en el algoritmo para calcular las notas y teníamos una variable para ir calculando, para ir obteniendo el número del alumno que íbamos a ir calculándole la nota y decíamos estudiante 1, tal nota, estudiante 2, tal nota? Básicamente es lo que vamos a hacer. Dentro del ciclo vamos a ir contando las iteraciones, pero que cada una de estas iteraciones ahora no es un estudiante, sino es que me representa un año. Entonces vemos cómo son iguales soluciones en cuanto a sintácticamente, es la misma solución, pero nos representa cosas diferentes. Con los alumnos nos representaba un alumno y ahora aquí cuando contemos dentro del ciclo nos va a representar un año. Y si queremos los meses, entonces lo calculamos por 12. Ahora aquí no lo vamos a calcular por 1, por 2, sino que lo vamos a calcular por 2 y de esa forma es que nosotros vamos a obtener entonces la cantidad de meses según la iteración del ciclo. Entonces, dicho esto, ahora nosotros vamos a crear nuestro repeat. ¿Por qué vamos a crear ahora nuestro repeat? Porque los valores los vamos a calcular, ambos valores los vamos a estar calculando dentro del ciclo, ya sea para un año o ya sea para 2 años. Pero queremos calcularlo una única vez. ¿Con qué le quiero decir que lo queremos calcular una única vez? Que vamos a hacer el cálculo y después lo que vamos a utilizar es un if para verificar cuál es uno o cuál es el otro resultado. Por ejemplo, ahora vamos al loop y le decimos por acá, queremos que sean 2 años, por tanto lo vamos a repetir 2 únicas veces. Estos años nosotros necesitamos que se dupliquen, que se vayan duplicando, no, que vayan contando una vez que está dentro del ciclo. ¿Por qué yo lo hago aquí inmediatamente? Porque aquí yo estoy diciendo que el año está igual 0, ¿no? Acá es el año, que el año es igual 0, pero la primera vez que yo entro al ciclo ya me tiene que multiplicar por 1, porque si me multiplica por 0 igual me da 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Antes que nada, aumentarle un valor a ese año. Venimos acá, utilizamos, y cuando nosotros queremos que una variable nos aumente de 1 en 1, pero además se vaya almacenando, se vaya actualizando ese valor, recuerden que es la misma variable, es igual a la misma variable, más 1, ¿no es así? Entonces ya inicialmente que estamos diciendo que este es el año 1. Vamos ahora a hacer el cálculo para el año 1. Entonces, ¿qué debemos calcular? Estos impuestos a pagar. Venimos acá, esa variable va a tomar valor, impuestos a pagar, y ¿cómo es el valor que va a tomar? Inicialmente decimos, vamos a números, y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos multiplicar el salario, vamos a multiplicar el salario, vamos a multiplicar acá, tenemos que multiplicar el salario por, en este caso va a ser 0,11, ¿no? Porque dijimos que era el 11%, entonces 0,11. Pero ¿qué sucede? Que aquí yo tengo el impuesto a pagar, disculpen, el salario bruto por 0,11. Ahí lo único que yo estoy calculando es para un mes y yo necesito calcularlo para la cantidad de meses que me representan un año o la cantidad de meses que me representan 2 años. ¿Y cómo yo sé la cantidad de meses? Porque yo necesito el salario, este valor que tengo acá es para un único mes. Como yo lo calculo para todo un año, pues este valor lo debo multiplicar por 12. Perfecto. Pero ese 12, si yo lo dejo fijo, sería siempre, cada vez que yo entre al ciclo, me lo va a multiplicar por 12. Yo quiero que en la primera ejecución del ciclo lo multiplique por 12, y yo quiero que en la segunda ejecución del ciclo me lo multiplique por 24. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agregamos, ahora este valor, nosotros lo necesitamos multiplicar. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que hacer una modificación acá, porque acá es que entonces vamos a este salario por este 0,11, lo vamos a multiplicar. ¿Qué sucede? Que ahora lo tenemos que multiplicar por 12, ¿no es así? Pero ¿qué pasa? Que si yo pongo acá y lo multiplico por 12, como les dije, en la segunda iteración también me lo va a multiplicar por 12. ¿Cómo es que yo logro que en la segunda iteración me lo multiplique por 24? Pues ya nosotros sabemos que aquí en años tenemos un año, tenemos 2 años, por tanto si yo multiplico un año por 12, me va a dar 12, pero si yo multiplico 2 años por 12, me va a dar 24. Y ahí yo voy a obtener los 24 meses. Por tanto, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Aquí agrego, ¿y qué voy a agregar? El 12 por acá, multiplicación, y los años.
porque los años al final lo que están haciendo es contándome las iteraciones del ciclo también. Entonces, fíjense, como ya yo tengo por acá la cantidad de meses de un año, la primera iteración son 12 meses, no me cambia el valor porque es 1 por 12, pero en la segunda iteración ya yo tengo 2 por 24. Si quisiera para 3 años ya, en la tercera iteración me calcularía 3 por 12 y tendría los 36. Entonces, de esa forma, el impuesto a pagar, ya yo aquí tengo el impuesto a pagar ya sea para 1 año o para 2 años. Nuestro algoritmo podría quedarse ahí, ¿cierto? Ya yo puedo dejar ahí y decir, ya yo puedo quizás decir si tiene que pagar o no tiene que pagar. Pero ahora yo quiero hacerlo un poco más específico, ¿ya? Yo quiero que, porque aquí si ya yo digo un print, miren lo que les estoy diciendo, vamos a ver, vamos a ponerle un print, un texto, que yo digo, ¿cómo yo sé ahora si tiene que pagar o no? Porque lo único que hice fue el impuesto a pagar. Acá lo único que yo puedo es imprimir el impuesto a pagar es de, me falta crear el texto, un texto un poco más grande, el impuesto a pagar es de, ¿y qué valor? El impuesto a pagar. Pero nuestro ejercicio nos dice que si es el primer año y los impuestos son menores de 350, no tengo que pagar impuestos. Si yo hago acá el salario, por ejemplo, 350.000, aquí lo único que me está diciendo, y me lo está diciendo, el impuesto a pagar es este, el impuesto a pagar, pero no me dice ni siquiera en 1 año o en 2 años, ¿no es así? Entonces, pero yo quiero que me diga en 1 año, que me mencione eso de 1 año y que me mencione lo de 2 años, pero sabemos que esto no es la realidad, porque nos está diciendo por acá que si es menor que 462.000, entonces no tiene que pagar, y si es menor de 924.000, si es a 2 años, tampoco tiene que pagar. Entonces, para eso, para lograr ese acometido, voy a ponerlo un poco más grande, para lograr ese acometido, tenemos que utilizar un if, ¿ya? Ponemos un if por acá, ¿y cuál es nuestra condición? Pues, tenemos 2 condiciones. ¿Por qué no podemos nada más que decir que si el impuesto es menor que 462.000, no tiene que pagar? Porque puede darse el caso, no quizás en 462.000, pero sí en 924.000. Puede ser que yo esté calculando y para el primer año me dé menor también que 924.000, pero sea para 1 año. En ese caso, para 1 año menos que 924.000 sí tiene que pagar, porque el tope es 462.000. Entonces, por eso nosotros tenemos que verificar el año y además el impuesto a pagar. Son 2 cosas, son 2 condiciones. En ese caso, como son 2 condiciones, nos vamos a los lógicos y vamos a utilizar el AND. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos que tener 2 condiciones. Y en ambas condiciones tenemos que verificar si es mayor o es menor a algo. Por tanto, dentro de ese lógico vamos a poner esta otra, vamos a ir armándolo y decimos por acá, por acá también. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que verificar? Si está en el primer año, es decir, si la iteración está en la primera iteración. Entonces, para eso decimos, vamos a duplicar acá, decimos si el año es igual a 1, porque queremos verificar que esté en la primera iteración, que esté en el primer año, si es igual a 1. Ahora, si es igual a 1, además tiene que cumplir que el impuesto a pagar sea menor o igual que el impuesto a pagar sea menor o igual que casualmente 400, lo que tenemos escrito en pantalla, ¿sí? 462.000. Si eso ocurre, nosotros podemos imprimir, vamos a imprimir, no necesitamos ahora esto, de momento no lo necesitamos, solo lo único que tenemos que decirle al usuario es que para 1 año no tiene que pagarle, al fisco por 1 año con ese salario. Ahora, tenemos una segunda condición, tenemos otro, el if, en el que nos está diciendo muy parecido a este, con la diferencia que ahora nosotros vamos a verificar que se encuentra en el segundo año, y que además los impuestos a pagar sean menores que 924.000, ¿sí?
¿Por qué no podíamos dejar únicamente los años? Porque como les dije, en el primer año podía darse a alguien que tuviera un salario, un impuesto a pagar entre 462.000 y 924.000 y me iba a dar como que no tenía que pagar al fisco cuando sí tenía que pagarle al fisco. Entonces ahora imprimimos acá y ya es como esto nos permite hacer mensajes personalizados, porque ahora yo digo, no tiene que pagarle al fisco por no 1, sino por 2 años con ese salario. ¿Sí? Pero si no ocurre ninguna de esas condiciones, yo voy a tener un else, ¿no? Y en ese else yo voy a decir que el contribuyente sí tiene que pagarle al fisco, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un print y decimos sí tiene que pagarle al fisco por, ahora vamos a ver si es ¿por cuánto? ¿Por un año? ¿Por 2 años? O vamos a dejarlo inicialmente así. Sí tiene que pagarle al fisco, ¿ya? Sí tiene que pagarle al fisco. Entonces, ejecutamos nuestro algoritmo y verificamos. Vamos a ver, 320.000 pesos. ¿Y qué nos dice? No tiene que pagarle al fisco por un año con ese salario, no tiene que pagarle al fisco por 2 años con ese salario. Vamos a probar con 350.000, que es el salario mínimo. Nos está diciendo que tampoco tiene que pagar en ninguno de los dos. Y fíjense por qué, porque aquí yo le puse menor o igual. Si nosotros multiplicamos, da exactamente estos valores para ese salario mínimo. Entonces vamos a poner un salario un poco más alto, vamos a poner 400.000 pesos. ¿Y qué nos está diciendo? Sí tiene que pagarle al fisco, sí tiene que pagarle al fisco. Aquí no sabemos si es un año o 2 años, se nos está repitiendo 2 veces, por tanto nosotros asumimos que es en 1 y en 2 años. Si queremos hacerlo, podemos decir el texto por acá, create, por ejemplo, si tiene que pagarle al fisco, podemos poner otro ítem por acá y podemos decir, vamos a poner años de manera plural, aunque nos salga después un año, y aquí ponemos, por ejemplo, y nos va a decir, ahora vamos a volver a poner 400.000, si tiene que pagarle al fisco un año, si tiene que pagarle al fisco 2 años. Vamos a dejar un espacio en blanco ante acá para que nos quede separado. Y aquí nos está informando que sí tiene que pagarle al fisco por un año y si tiene que pagarle al fisco por 2 años. ¿Qué es lo interesante acá? Como yo sé la cantidad de meses que tengo en un año y es aquí con esta variable año que nos va a ir contando como que la cantidad de iteraciones de nuestro ciclo sube, nos está contando la cantidad de años y nos las está multiplicando por los meses. ¿Sí? Espero que este ejercicio les haya gustado, lo hayan entendido y cualquier duda como siempre me pueden escribir. Chao.